Hola, buenas tardes, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a Gobernando la Nueva Normalidad, un diálogo iberoamericano, ¿sí? Un webinar que organizamos conjuntamente Ideograma, Flaxo Argentina y Flaxo Ecuador. Mi nombre es Santiago Castelo, de Ideograma, y voy a estar moderando esta mesa virtual que, como les decía, tiene una triple organización. Por un lado, Ideograma, que es una empresa de consultoría en comunicación pública con más de 34 años de experiencia y sedes en España, Argentina, Chile, Ecuador y República Dominicana. Y por otro lado, las representaciones en Argentina y Ecuador de Flaxo, el reconocido y prestigioso centro de investigación y educación de posgrado especializado en ciencias sociales que está presente en prácticamente toda la región. Lo que les proponemos hoy en este encuentro, que organizan Ideograma, Flaxo Argentina y Flaxo Ecuador, es pasar del análisis y de la evaluación de la gestión y comunicación de la crisis a la reflexión sobre lo que viene, sobre el día después. Para ello contamos con la participación de 3 referentes en comunicación política. Desde Barcelona, Antoni Gutiérrez Rubí. Hola, Antoni. ¿Qué tal, güey? ¿Cómo estás? Desde Buenos Aires, Ignacio Ramírez. Hola, Nacho. Hola, Santi. Y desde Quito, aunque la cuarentena la pilló en España, Palmira Chavero. Hola, Palmira. Hola, Santi. Hola a todos. Muy bien. Bueno, la conversación tendrá 3 rounds. Un primer turno de 2 minutos por ponente, para discutir y debatir y reflexionar sobre el concepto nueva normalidad. Un segundo turno, un poquito más extenso, de 8 minutos para cada uno, en el que les vamos a pedir que aborden la nueva normalidad desde diferentes perspectivas, desde el liderazgo político, desde la gestión política y la política pública, y desde la relación entre medios y política. Y vamos a dejar un tercer tiempo generoso para que los ponentes respondan algunas de las muchas preguntas que espero vayan dejando aquí, no sé dónde está, en el chat de YouTube. Los invito a todos y a todas los que nos están siguiendo a participar tanto en el chat de YouTube como en Twitter, donde estamos usando el hashtag GobernarNN, ¿sí? NN por nueva normalidad. Bueno, esta fórmula, nueva normalidad, tiene algunos antecedentes que quiero recuperar así brevemente. La frase fue utilizada primero después del 11 de septiembre y también después de la crisis de 2008. Y ahora, en esta nueva crisis que estamos viviendo, que no es ni solo geopolítica ni solo económica, el primero en incluirla en un discurso público fue el austríaco Sebastian Kurz. Y rápidamente después se sumaron mandatarios de otros países como España y Chile, por mencionar solo algunos. Y en estos dos primeros minutos, 6 serán en total, me gustaría pedirles aquí a Antoni, Nacho y Palmira que me contaran qué es para ustedes esta nueva normalidad, quién la define, por qué es un concepto eficaz, si creen que lo es. Y me gustaría empezar con Antoni. Antoni, que es fundador y director de Ideograma, es asesor de comunicación con una larga experiencia en España y Latinoamérica, autor de una veintena de libros, el más reciente, Gestionar las emociones políticas, y artículos en diversos medios, como El País, La Vanguardia, El Periódico. También es profesor invitado en universidades de España y Latinoamérica, incluidas, obviamente, Flaxo, es profesor en el posgrado de Opinión Pública que dirige Nacho, y Flaxo Ecuador también, donde dio varias conferencias en los últimos años. Antoni, 2 minutos. Muchas gracias. Ya veo que has puesto el marcador de los 2 minutos. En todo caso, aprovecho los primeros segundos para saludar a todas las personas que se han conectado y también para saludar tanto a Nacho como a Palmira y a ti, Santiago, a quien os agradezco que hagamos este diálogo. La nueva normalidad es una marca de un concepto político que tiene algunas particularidades muy precisas. Primero, normaliza la paradoja, ¿no? Es decir, nuevo y normal casan, es como un oxímoron, ¿no? Y normaliza, digamos, esa paradoja sin ser muy precisa ni ser muy coherente, con bastante ambigüedad como valor y como una aproximación muy elástica, muy acomodaticia, como otras
paradojas se han instalado en nuestra sociedad como realidad virtual, caos controlado o comida basura. Pero a mi juicio es una paradoja y un oxímoron que esconde una visión ideológica. Cuando hablamos de nueva normalidad entendemos lo normal por algo conocido, estable, previsible, invariable, que por lo tanto es como volver hacia atrás, como volver a un continuará, como que nada ha pasado, que lo que ha pasado ha sido como una pausa dura, rigurosa, pero solo una pausa y que ahora podremos sencillamente volver a apretar el play. A mi juicio no. Nueva normalidad está escondiendo una visión sesgada de volver hacia atrás, cuando creo que lo que tenemos que pensar es hacia adelante y hacia el futuro, más un reinicio, un reset, que no un volver a poner play en la pausa. Sobre esto y cómo afecta a los liderazgos políticos hablaré en el segundo round, que creo que me darás unos minutos más. Gracias. Gracias, Tony. Ahora le voy a pedir a Nacho Ramírez. Nacho es sociólogo, es DEA en Comunicación, Cultura y Política por la Complutense de Madrid y es director del posgrado en Opinión Pública de Flaxo Argentina. Nacho, tienes 2 minutos. Bueno, hola a todos y a todas y también aprovecho para saludarte, Santi, agradecerte y también obviamente a Anthony y a Palmira por esta conversación. A ver, vos preguntabas, Santi, por la eficacia de este concepto tan pegajoso que se viene generalizando. Ahora, me parece que la eficacia tiene que ver con que es un concepto que encierra las contradicciones y la ambigüedad de este tiempo, digamos, de esta atmósfera. Anthony hablaba del oxímoron, es decir, del encuentro entre dos significados contradictorios, que tiene que ver con que, bueno, obviamente la idea de nuevo promete ruptura, promete reformas, promete cambio. La idea de normalidad evoca inercia y evoca repetición, es decir, como si se tratara de un concepto que alberga o conjuga una especie de empate ideológico incluso, porque, por supuesto, la expresión o el concepto de lo nuevo es un concepto, es una imagen muy cara al pensamiento de izquierda, y la idea de normalidad, por supuesto, remite más a la conservación de lo normal, ya no, que me parece es una primera sugerencia, ya no lo normal en el sentido estadístico de lo más frecuente, sino me parece que vale la pena pensar lo normal como aquello que reproducimos de manera, con una actitud, como diría la sociología, natural. Es decir, entonces me parece como primera observación que este tiempo puede ser pensado como un tiempo donde las inercias se han suspendido, están detenidas. Esto no significa que todo vaya a cambiar, pero me parece que cuando esas inercias se detienen, se abre necesariamente, o se puede abrir, para decirlo con un poquito más de mesura, un tiempo de imaginación colectiva y un tiempo de experimentación, porque obviamente la fuerza que tiene lo normal tiene que ver con su reproducción y esa reproducción hoy está detenida, entonces es posible hoy repensarlo todo, desde el punto de vista político, institucional, cultural y también, como decía Anthony, en la esfera de lo ideológico, donde la nueva normalidad puede ser pensada como un territorio en disputa. Así que en un ratito estaremos retomando esto. Muchas gracias, Nacho. Turno de Palmira. Palmira es doctora en Ciencias de la Comunicación y Sociología, también por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora e investigadora en Flaxo, Ecuador, y también en el Grupo de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas, el GIGAP, y también es directora de Flaxo Radio. Gracias, Palmira, por estar y tenés 2 minutos. Muchas gracias, Santi, y un saludo también a Anthony, a Nacho y a todas las personas que nos están escuchando. A ver, un poco como para centrar y para responder a tu pregunta sobre la eficacia, ¿no? Yo quisiera retomar la idea del poner el pausa que decía, que comentaba Anthony antes, porque me parece que eso es el punto de partida y creo que en algunos casos está generando más frustración y más disputa que otra cosa, ¿no? Yo quizás aquí voy a discernir un poco, porque yo sí soy un poco más pesimista con esto, ¿no? Creo que la primera frustración que se genera y a la que nos enfrentamos cuando pensamos en esta nueva normalidad es que se
se creó la imagen de, bueno, hay una pandemia, hay un confinamiento, nos quedamos encerrados en casa, nos quedamos quietecitos y después ya volvemos. Y el problema es que pensar eso y plantear eso supuso un fiasco, digamos, para una gran parte de la población que no podía hacer eso y para una gran parte de la población que ha visto en muchos países, en Iberoamérica, que ha visto cómo ese tiempo de pause en realidad no ha sido un pause. Ha sido un pause para algunos, pero no para otros, ¿no? Entonces creo que en este tiempo, que para algunos ha sido pause, para otros ha sido un tiempo de disputa, ¿no? Y lo vemos en muchas de las decisiones que se han ido tomando, ¿no? Por ejemplo, todas estas medidas generalizadas del cierre de fronteras, ¿no? Que en el fondo lo que está poniendo de manifiesto es una disputa por la soberanía, ¿no? Es decir, los países han intentado demostrar que en pleno siglo XXI tienen una soberanía que en realidad ya no les corresponde tanto, ¿no? Porque quizás los estados están pensados más desde otro punto de vista, ¿no? Entonces creo que hay una disputa por la soberanía y una disputa por ciertas características que antes veíamos. Entonces el poner el pause y el empezar una nueva normalidad, creo que en algunos países, y en esto vamos a profundizar un poco después, en algunos países ha supuesto y está suponiendo un retroceso, está suponiendo una manifestación y un reposicionamiento de viejas disputas, de viejas desigualdades y de viejas prácticas, ¿no? Y esto lo vemos tanto en el terreno político como en el terreno mediático, ¿no? Como lo vamos a ver. Entonces creo que para una gran parte de la población, para muchos ciudadanos y para algunos países, este impasse ha supuesto un poco el fracaso de la política, si lo podemos llamar de esa manera, y va a suponer muchas decepciones por cuanto está poniendo de manifiesto viejas disputas y el regreso a viejas prácticas, ¿no? Y está obviamente reestructurando muchos de los esquemas que veníamos dando como habituales. Bueno, muchas gracias Palmira. Bueno, terminamos la primera ronda. Agradecer a las 90 personas que nos están escuchando y nos están viendo por YouTube, animarlos a participar, tanto dejando sus preguntas y comentarios en el chat de YouTube o en Twitter con el hashtag GobernarNN. Bueno, fue súper interesante la primera ronda, les agradezco mucho. Vamos ahora con el segundo turno, vamos a empezar de vuelta con Antoni. Antoni, me gustaría pedirte que nos ayudaras un poco a pensar en los liderazgos políticos que se vienen. Todo parece indicar que la crisis está revalidando algunos de estos modelos de liderazgo y poniendo en evidencia otros, ¿no? Poniendo en evidencia los límites y problemas que pueden tener otros. ¿Qué valores, qué atributos crees que deberán tener las y los líderes que gestionen la nueva normalidad? ¿Crees que esta crisis va a revolucionar los modelos de liderazgo políticos? Bueno, reflexiones en torno a estas ideas de liderazgos es lo que te pedimos en estos 8 minutos. Gracias. Cuando pensamos este webinar, nos planteábamos siempre que esto fuera un diálogo y un encuentro lo más latinoamericano posible, iberoamericano, y estamos muy contentos. Tenemos personas de Argentina, Ecuador, Chile, México, Perú, de España. O sea que muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Al hilo de lo que me preguntas, yo voy a hablar de 7 puntos en el tiempo que tengo y quizás lo hago con menos. Antes del COVID, antes del coronavirus, ya estábamos hablando de que estábamos en un mundo VUCA. VUCA es un acrónimo en inglés que tiene por traducción tiempos volátiles, volubles, inciertos, complejos y ambiguos. Ya hablábamos de que el presente era como inasequible, inasible, y que el futuro era un horizonte que generaba dudas e incertidumbres, un horizonte en donde no era ese lugar al que teníamos la garantía que íbamos a llegar y que íbamos a estar mejor que en el presente que en el pasado. Por lo tanto, la incertidumbre ya estaba en nuestras sociedades. Y lo que ahora se ha añadido, además de esa volatilidad, de esa incertidumbre, de esa complejidad y de esa ambigüedad, es algo muy preciso, es la vulnerabilidad. Nos hemos dado cuenta de manera muy extraordinaria en nuestro metro cuadrado, más allá de otras vulnerabilidades asociadas al cambio climático, a la injusticia social o un modelo económico,
que sea injusto. Nos hemos dado cuenta con esta vulnerabilidad de la pandemia que somos muy débiles, que nuestra sociedad es muy vulnerable. En ese sentido, me parece que lo que viene son un tipo de liderazgos que he intentado definir en estos 7 puntos que espero que os sean útiles. No tanto por un orden jerárquico, sino los 7 puntos con los que quiero destacar el tipo de liderazgo que viene. Primero, sustentados en la ciencia. Creo que los líderes del futuro, los líderes de lo que viene, son personas con más y mejor preparación científico-técnica que nuestros líderes actuales, con formación específica. De hecho, Angela Merkel está triunfando en buena parte porque tiene formación específica de carácter científico. No quiero decir que metamos presidentes y presidentas científicos y científicas, que también, sino que deseo y espero que nuestros líderes tengan mayor y mejor preparación científico-técnica y que utilicen la ciencia y los datos científicos a la hora de tomar decisiones y ejecutar políticas públicas. Que cuenten con equipos de apoyo en la toma de decisión. Segundo punto, liderazgos tecnológicos, que apuesten por la inteligencia artificial, pero también por el humanismo tecnológico. Y lo digo con prudencia, porque tenemos una tecnología muy poderosa que permite unos niveles de trazabilidad extraordinarios y en donde evidentemente creo que hay una discusión abierta sobre cuánta seguridad y cuánta libertad y con qué equilibrio vamos a gestionar, digamos, esos 2 polos imprescindibles de seguridad y libertad. Creo que necesitamos liderazgos con fundamento tecnológico, con conocimiento tecnológico, capaces de regular a las tecnológicas que tienen un poder excesivo, capaces de acordar cooperación con las tecnológicas y capaces de liderar también su autorregulación y el exigible comportamiento ético. Los datos son nuestros, de los ciudadanos. Y estamos dispuestos en momentos excepcionales a pensar cómo vamos a usar esos datos para enfrentarnos a una pandemia. Pero necesitamos un humanismo tecnológico en el centro, en el epicentro de nuestra mirada. Tercero, líderes humildes, conscientes de sus limitaciones. Esta pandemia nos ha puesto en evidencia que el poder político es limitado, que a pesar de que tenemos un gran poder, esta pandemia ha movido los pilares de la gran nación norteamericana y de la nación milenaria china, de Europa, de toda América Latina. Es decir, el poder es limitado, vulnerable, no tenemos suficiente poder. Y por lo tanto necesitamos líderes que entiendan sus limitaciones, que entiendan el desconcierto, que entiendan que van a estar cuestionados permanentemente, que estamos frente a una sociedad y a una ciudadanía crítica y que reconozcan también no solo lo que saben, sino lo que no saben. Adiós a la arrogancia, hola a la humildad. Cuarta idea, líderes cooperativos, que suman, que integran, que cohesionan, que se coordinan y que cooperan a nivel global, estatal, intraestatal. Esta crisis pone en evidencia que tu competencia siempre es pequeña, que necesitas asociarte a otra competencia de otro gobierno supranacional o infranacional, global, regional. Necesitamos cooperación de competencias y, por lo tanto, los líderes que funcionan, los líderes que van a funcionar son los cooperativos que suman, integran y cohesionan. Quinta idea, líderes que transforman, no solo que regulan, líderes que transforman comportamientos, porque en esta pandemia, por ejemplo, en un punto central como es el aislamiento y el confinamiento social, no hay norma suficiente para garantizar que los ciudadanos se confinen. No tenemos policías suficientes para vigilar a los que no se confinan. No tenemos coerción suficiente para imponer sanciones a los que incumplen esas normas. Necesitamos líderes que transformen comportamientos, que tengan capacidad pedagógica, que de alguna manera sean capaces de inspirar, digamos, esos comportamientos mucho más allá de la eficacia de la coerción, que siempre es limitada, o de la eficacia de la norma, que a veces no llega, que no es suficientemente profunda, porque no es suficientemente ejecutada. Sexto y séptimo, líderes generosos con que hay otros actores para abordar los grandes retos de la humanidad. Actores privados, actores públicos, actores corporativos,
actores políticos. Creo que necesitamos un modelo de liderazgo que entienda que la mejor manera de garantizar políticas públicas no solo es en estados eficaces, robustos, competentes, bien dotados, sino en sociedades fuertes. En sociedades fuertes que son capaces de inspirar también grandes objetivos por el interés general. Y para eso se necesita generosidad política. Uno puede ser presidente o presidenta de un país, pero vamos a necesitar grandes coaliciones por el interés general, grandes coaliciones por el interés común, y eso solo es posible con un liderazgo generoso. Finalmente, séptima idea, creo que necesitamos liderazgos feminizados. No estoy hablando solo de más mujeres en el poder, sí, más mujeres, o más mujeres protagonistas, sí, más protagonistas, sino estoy hablando de orientación feminista del poder político. Me gusta decir, y lo digo con rotundidad y sin ambigüedades, que hoy la mejor manera de garantizar el progreso es el feminismo y el ecologismo. El líder y los líderes, hombres y mujeres que necesitamos hacia el futuro, son líderes que apuesten por el feminismo y por el ecologismo para garantizar el progreso. Y con estas 7 ideas me parece que lo que viene para ese mundo vulnerable, incierto, complejo y ambiguo, pero también, digamos, inasequible, digamos, y difícil, podemos encontrar un tipo de liderazgo político capaz de enfrentar estos retos con alguna garantía de éxito. Super, Antoni, muchas gracias. Seguimos entonces con Gobernando la Nueva Normalidad, un diálogo iberoamericano, ¿sí? Un webinar organizado por Ideograma, Flaxo Argentina y Flaxo Ecuador. Ya somos más de 100, porque lo estamos transmitiendo también en Facebook, así que estamos en YouTube y en Facebook con más de 100 espectadores. Vamos con Nacho en este segundo turno. Nacho, hace algunas semanas publicaste un artículo en la revista Nueva Sociedad, El tiempo de la imaginación política, era el título. Y en ese artículo reflexionabas sobre las nuevas atribuciones que asumió la política en estos meses y te preguntabas si una vez superada la emergencia había margen para volver al gobierno mínimo, ¿sí? Para volver atrás. Y también decías, cito, que la política decidirá qué destino elige, las políticas del miedo o las políticas de la protección. Quiero entonces preguntarte si crees que esta nueva normalidad será con estados más fuertes o más débiles, si habrá un renacer o no de las políticas de protección y cuidado. Bueno, Santi, a ver, envidio la prolijidad y capacidad de la estructura y la prolijidad de Anthony. Yo creo que voy a ser un poco más desordenado y trataré sobre todo de cumplir con el tiempo. Mira, cuando irrumpe esta crisis, esta amenaza que produce y acentúa lo que Anthony contaba y reflexionaba como un tiempo obviamente de incertidumbre, digamos, ¿no? Es la palabra de esta escena, la fragilidad, la incertidumbre, el riesgo. Ahora, la fragilidad también fue una fragilidad intelectual. Como toda crisis inesperada, no anticipada, produce dos cosas, digamos. Por supuesto, una enorme capacidad de daño, es un tiempo muy doloroso, pero al mismo tiempo un tiempo muy movilizador y de experimentación también intelectual, digamos. Hay que repensarlo. Si no pudimos anticipar esto es porque evidentemente hay que repensarlo todo. Hay un esfuerzo de normalizar también, tenía que ver, me parece, con lo que contaba Santi, de hacer una especie de arqueología, encontrar antecedentes. Bueno, por supuesto, hay experiencias en algún sentido de las que podemos aprender, pero no existe un antecedente equivalente a la magnitud de esta crisis. Entonces me parece que cuando esto irrumpe, aparecen, creo yo, diferentes, por supuesto, abordajes, porque, insisto, la crisis tenía aspectos muy movilizadores desde el punto de vista intelectual, y me parece que había dos actitudes, incluso dos estados de ánimo, más que perspectivas teóricas o perspectivas intelectuales. Yo diría continuistas y rupturistas. Es decir, una primera frontera que segmentaba, digamos, el campo de la discusión era entre aquellas reflexiones o perspectivas según las cuales esto se ponía en pausa
para luego ser reseteado, que era un poco una de las imágenes, y había otra perspectiva que ponía el acento en una especie de ruptura, independientemente de si eso inaugurara un tiempo mejor o no, digamos, porque, insisto, el debate estaba cruzado por otro eje que tenía que ver también con el mayor optimismo o pesimismo, que por supuesto tiene contenidos diferentes. Optimismo para Zizek será el siempre pronosticado fin del capitalismo, optimismo para otros y otras pensadoras significará otra cosa. Pero entonces, había una discusión respecto a ruptura y continuidad y otra discusión respecto a más o menor optimismo. Yo creo que podemos distinguir para organizar un poco la discusión y preguntarnos, porque la idea de nueva normalidad finalmente alude al enigma, a la incógnita que es el futuro. Me parece ahí podemos hacer dos ejercicios. Uno, distinguir entre efectos y sedimento, digamos. Por supuesto, el efecto inmediato es absolutamente espantoso, digamos, que tiene que ver con el daño social, el daño económico, la fragilidad, el temor, el daño sanitario, por supuesto. Ese es el plano del efecto, digamos. Ahora, me parece que hay otra esfera que tiene que ver con lo que esta crisis está incubando de manera más subterránea y tiene que ver con el sedimento. Y ahí, bueno, hay distintos planos, el cultural, el simbólico, los hábitos de consumo. Es infinito, digamos, es una crisis que admite abordajes desde todas las dimensiones. Es decir, es una crisis que lo alcanza todo, digamos. No hay ninguna dimensión de la vida social, de la vida política, que esté ajena y que no esté impregnada por este tiempo de cambio. Entonces, efecto y sedimento. Y ahí me parece que en vez de preguntarnos, en un primer momento nos preguntábamos ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Y me parece que ahora preguntarnos por la nueva normalidad, más que preguntarnos como si fuera un enigma que hay que descifrar, ¿por qué pasará? Es empezar a observar lo que ya está pasando. Porque la nueva normalidad, es decir, el futuro o el futuro inmediato, o como decía Santi, el día después, para utilizar una imagen, me parece que en realidad el día después es lo que hoy se está incubando. Es decir, las decisiones que se están adoptando hoy son las decisiones que le darán forma a esa nueva normalidad. Y por eso decía que la nueva normalidad es un territorio en construcción y en disputa. Entonces, una pregunta, es decir, una reformulación menos ambiciosa de adivinar el futuro, tal vez pueda ser, bueno, ver y observar qué es lo que está pasando. Ahí me parece que hay una serie de fenómenos que se pueden empezar a pasar en limpio. Por un lado, con algunas excepciones, esta crisis vino a fortalecer los indicadores de imagen y de popularidad de la mayoría de los gobiernos. Después quisiera introducir un asterisco. Pero entonces, uno podría decir, bueno, si eso se va a disolver, qué fragilidad o no tiene ese fenómeno. Bueno, ya llevamos un tiempo, digamos, transitado, y en general hoy, en la mayoría de los casos, los gobiernos hoy tienen mejor imagen que hace 90 días, independientemente, también pongo un asterisco, de su desempeño sanitario. Pues veamos. Entonces, me parece que ahora sí, volviendo sobre tu pregunta, Santi, que efectivamente hay un efecto que tiene que ver con que esta crisis empodera a los gobiernos, a los poderes ejecutivos, ¿no? Que por supuesto es una enorme discusión. Me parece que gobiernos, voy a sobrevolar, digamos, pero por supuesto la política y los gobiernos desde hace, 30 años, pongamos, estaban muy sometidos al posibilismo, digamos, ¿no? Herencia ideológica de los 80, del reaganismo, del thatcherismo, bueno, el posibilismo monetario, fiscal, es decir, los gobiernos cada vez más, esa idea de imagen de gobiernos pospolíticos que simplemente administran técnicamente posibilidades. Hoy lo que vemos es una escena mucho más decisionista, de decisiones firmes y que la agenda de discusión política se ha ampliado un poco. Es decir, por ejemplo, discusiones de la lógica solidaria que debe regir la reconstrucción europea, digamos, una discusión que estaba bastante suspendida sobre la necesidad de una mayor progresividad fiscal. No quiero abusar del optimismo, entiendo las reflexiones también de Palmira. Dicho lo cual, sí me parece, y acá la hipótesis, es que esta crisis es de una profundidad tal que descarta, digamos, las posiciones continuistas que podían
aparecer en las primeras semanas, es decir, hoy, independientemente de qué desenlace tome esto, de qué rumbo, me parece que es imposible subestimar la magnitud del cambio que esta crisis está incubando en términos de globalización, nacionalismo, cultura, hábitos, consumo, etcétera, etcétera. Pero dicho lo cual, mi hipótesis es la siguiente: creo que esta crisis está provocando un impacto en, digamos, en el clima de valores, en la cultura política, en las atmósferas ideológicas. A ver, simplemente, muy esquemáticamente, si la opinión pública es esa esfera más epidérmica de las opiniones, la piel social, como decía Noel Neumann, bueno, la cultura política es ese subsuelo de valores, de orientaciones ideológicas, más resistentes, más ariscas al cambio, es decir, las culturas políticas de los distintos países no cambian de un día para el otro, como pueden ser los pronunciamientos de la opinión pública, que son más intermitentes, digamos, ¿no? Me parece que esta crisis sí produce un impacto sobre las orientaciones subterráneas de la opinión pública, de sus actitudes políticas, de sus orientaciones ideológicas. ¿En qué dirección, creo yo, se está esbozando una creciente sed social de protección pública? Es decir, la narrativa, el discurso liberal, neoliberal, como quisiéramos llamarlo, y me parece que está poco equipado discursiva y simbólicamente para tener enorme protagonismo y ejercer enorme atractivo social en el tiempo que se viene. Es decir, aquel discurso que tiene distintas imágenes, uno de ellos la del gobierno mínimo por el que preguntaba Santi. Entonces, para sintetizar y cerrar, me parece que podemos considerar la hipótesis de un cambio ideológico. Por último, Tomás Piketty, cuando reflexiona sobre el origen del estado de bienestar que conocimos durante el siglo XX, como principal causa, consigna la crisis ideológica de la ideología que rigió el siglo XVIII y el siglo XIX, digamos. Entonces, las crisis ideológicas abren tiempos de cambios. Perfecto, Nacho, muchas gracias. Bueno, vimos con Antoni los nuevos liderazgos, los nuevos modelos de liderazgos. Nacho nos habló de cambios en la política, de cambios en la gestión política. Y ahora Palmira nos va a hablar de el juego que se viene entre medios y política, o cómo el ecosistema mediático se va a tener que adaptar a la nueva normalidad. Otra de las palabras que aprendimos en esta crisis es infodemia, ¿no? Entendida como la sobreabundancia de información. Alguna verídica, otra rigurosa, otra falsa. Y en este contexto pareciera que los medios van recuperando algo del papel de intermediación que habían perdido. Hay datos que dicen que en España el consumo de noticias online, por ejemplo, creció casi un 60%. Palmira, ¿crees que a partir de esta crisis se va de alguna manera a redefinir la relación entre medios y política? ¿Qué papel crees que van a jugar los medios en esta nueva normalidad? Sí, gracias, Santi. Sin duda, los medios de comunicación han jugado un papel importante en el desarrollo de esta crisis, de esta pandemia, y lo van a volver a jugar o lo van a seguir jugando en lo que se viene. Y aquí hay varias cuestiones como que aclarar y como varios ejes que poner sobre la mesa para tratar de establecer un orden, ¿no?, en este debate. Porque, en primer lugar, creo que tenemos que tener en cuenta que esta crisis... no sé si es como dice Nacho, que es tiempo de cambio, o más bien la pregunta sería cambios hacia dónde, ¿no? Porque yo creo que esta crisis lo que nos está poniendo de manifiesto y lo que ha venido a hacer es a profundizar un poco las tendencias en las que se estaba trabajando, o las tendencias en las que los distintos países estaban construyendo, ¿no? Y eso nos explicaría, por ejemplo, por qué mientras en la mayoría de los países que tomaron el confinamiento desde el principio, ya se está en una fase de desescalada, con casos controlados, etcétera, mientras que eso sucede así en muchos de los países, en otros países y en muchos de los países de América Latina, lo que tenemos es un incremento constante de casos, ¿no? Y tenemos el caso de Chile, el caso de Perú, el caso de Ecuador mismo, el caso de Brasil, que más de 80 días después de declarar medidas que han sido las mismas medidas que en otros países, seguimos viendo un incremento de casos, ¿no? Entonces, eso nos está diciendo que hay ciertas particularidades en América Latina, o por lo menos en algunos países de América Latina,
que se han venido a profundizar con la irrupción de esta nueva crisis y con la irrupción de esta nueva pandemia, ¿no? Entonces, me parece que necesitamos atender un poco a esa diferencia, porque creo que lo que se está poniendo de manifiesto un poco es eso, ¿no? La crisis lo que está viniendo es a profundizar en lo que se estaba construyendo, en los casos en los que se estaban tomando medidas más neoliberales o se habían intentado tomar medidas más neoliberales, como en el caso mismo de Ecuador en octubre de 2019, ahora en esta crisis se han tomado definitivamente, ¿no? Con el argumento de la crisis. Y en países en los que se estaba empezando a construir medidas más sociales, más de protección a la ciudadanía, esta crisis está viniendo a profundizar un poco y a afianzar la consolidación de esas medidas, ¿no? Entonces, me parece que ese es un punto de partida que nos marca un escenario muy heterogéneo dentro de Iberoamérica, no solo de América Latina, sino dentro de toda la región iberoamericana, y creo que es importante que atendamos a eso para entender en los distintos planos qué es lo que nos vamos a encontrar y cómo va a estar caracterizada esta nueva normalidad, ¿no? En lo que respecta a los medios de comunicación y a la relación de los medios de comunicación con el poder, yo creo que se sigue también en esta línea, ¿no? Entonces, lo que nos encontramos es que es verdad que ha aumentado el número de información hasta niveles tóxicos, yo creo, hasta niveles en los que todo el mundo por salud mental en algún momento ha dicho, bueno, voy a desconectar un poco porque es como agobiante en la cantidad de información. El consumo de información a través de redes sociales ha aumentado un montón en los distintos países. En el caso de Ecuador, por ejemplo, también tenemos que más del 60% de la información relacionada con el COVID que se consumía a través de redes sociales, en especial a través de Facebook, pero también a través de otras redes sociales. Entonces, tenemos por un lado que se aumenta el consumo de información y se aumenta el consumo de redes sociales y de información a través de canales digitales, y eso es una de las características que ya venía como tratando de incorporarse a la anterior normalidad, si queremos llamarlo así, y ahora ya definitivamente está muy presente. Pero tenemos una paradoja, porque mientras la ciudadanía está aumentando el consumo de información digital y el consumo de información a través de redes sociales, lo que nos encontramos es que al mismo tiempo los medios de comunicación, sobre todo los grandes medios de comunicación, recuperan el poder que en algunos momentos habían perdido, ¿no? Y no se trata solo del papel de intermediarios que recuperan, sino el papel de actores políticos, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo, lo que hemos visto en esta pandemia, lo que probablemente veamos también de aquí en adelante es que los grandes medios recuperan un protagonismo, ¿no? Es decir, en los momentos de crisis se profundizan, esta crisis en algunos países está sirviendo para profundizar ciertas desigualdades, para reempoderar a los medios de comunicación privados. En el caso de Ecuador, por ejemplo, lo que vemos es que a partir de ahora el sistema mediático va a ser completamente distinto, empezando porque no va a haber medios públicos. Es decir, una de las cosas para la que ha servido esta coyuntura es para desaparecer a los medios de comunicación públicos, ¿no? Y esto supone, por ejemplo, que en el espectro radioeléctrico ya no hay una distribución por tercios. A partir de ahora va a ser una distribución con el 66% de medios privados y un 34% de medios comunitarios, ¿no? Y esto también se produce también en algunos otros países, ¿no? Y los medios de comunicación privados, sobre todo, han recuperado y empiezan a recuperar ciertos privilegios que habían perdido últimamente, ¿no? Y ahora, digamos, en esta coyuntura y en lo que se viene, empiezan a recuperar estos privilegios a los que se les había quitado, ¿no? Digamos. Y el papel que van a cumplir los medios y la relación que van a tener los medios con los actores políticos es particularmente significativa en la nueva etapa, porque en algunos países, decía Nacho, bueno, hay una mejora en la imagen y ponía ese asterisco, ¿no? Y yo voy a entrar un poco en ese asterisco. No en todos los países. En algunos países de América Latina lo que nos estamos encontrando es que los niveles de desconfianza se incrementan y se disparan en esta coyuntura y en esta nueva etapa, ¿no? En esta nueva normalidad nos enfrentamos a un escenario en el que los índices de desconfianza van a ser y están siendo ya mucho más altos de los que estábamos acostumbrados a manejar y a trabajar antes, ¿no? Y eso definitivamente es un reto para los líderes políticos y es un reto también para los medios de comunicación, porque los medios de comunicación están sufriendo también esa crisis de desconfianza de una manera bastante significativa en muchos países de América Latina, ¿no? Y estamos en un escenario en el que algunos países, por ejemplo, están manifestando o están dejando entrever
muchos casos de corrupción. En el caso de Ecuador, por ejemplo, en los más de 80 días que llevamos de estado de excepción, salimos de media a más de dos causas por día de corrupción. Y eso, nuevamente, es un reto no solo para los líderes políticos, sino también para los medios de comunicación. ¿Qué papel y qué posicionamiento están teniendo los medios de comunicación, ¿no? Entonces, aquí vemos que los medios de comunicación privados, los grandes medios, que son los hegemónicos, son los que predominan, se están posicionando más hacia la balanza del poder, ¿no? Vemos una nueva connivencia mediático-política que pretende recuperar el statu quo que en algún momento tuvieron tanto los medios de comunicación como los actores políticos, ¿no? Y esto viene configurando un patrón de opinión pública que viene marcado, como digo, por altos niveles de desconfianza, pero también por una fuerte ruptura institucional, es decir, hay un gran desencuentro o hay una gran ruptura entre muchas de las instituciones, y esto es paradójico porque en una crisis lo que cabría esperar es el cierre de filas, y en realidad lo que vemos en muchos países es que en lugar de ese cierre de filas lo que estamos viendo es un aumento de la polarización, ¿no? Polarización política y también polarización mediática, y eso va a marcar el nuevo escenario, ¿no? Porque también repercute en el clima de opinión pública que se está generando en cada uno de los países y a nivel iberoamericano en general, ¿no? Entonces esto puede llevar a una situación, a un escenario muy paradójico en el que Anthony nos decía antes un poco las características, ¿no?, de los nuevos liderazgos, pero frente a eso lo que tenemos en muchos países de América Latina es una sociedad completamente rota. Es una sociedad divorciada de las instituciones, divorciada del poder político y con unos altos niveles de desafección política, ¿no? Entonces vuelve a asomar el fantasma otra vez en muchos países de América Latina del que se vayan todos, ¿no? O el del todos son iguales, el del votar no sirve, etcétera. Entonces es un escenario realmente complejo para los actores políticos, pero sobre todo para los medios de comunicación, ¿no? Que, como digo, se están posicionando nuevamente a favor de los grandes poderes y en esta connivencia mediático-política, ¿no? Y esto en un contexto en el que además la incertidumbre, que antes hablábamos un poco de ella, en esta nueva etapa la incertidumbre va a ser el día a día. O sea, hay que aprender, tanto desde los actores políticos como desde los actores ciudadanos, que son un poco los más complicados, y desde los medios de comunicación, hay que aprender a trabajar en la incertidumbre. Hay que aprender a trabajar, a gestionar la incertidumbre, que es probablemente uno de los grandes retos y los retos más complicados que nos enfrentamos, ¿no? Y esto, y con este nuevo elemento ya cierro un poco esta primera intervención, esta segunda intervención en realidad, y esto hay que combinarlo también con los umbrales de resistencia de la sociedad, ¿no?, que se están viendo modificados a nivel iberoamericano, y una modificación en la que están teniendo un papel muy importante los medios de comunicación. Los medios de comunicación están sirviendo para modificar este umbral de resistencia de la ciudadanía frente a ciertas políticas públicas que en muchas ocasiones van en contra de la propia ciudadanía, ¿no?, o en contra del bien común, digamos. Gracias Palmira, gracias a los tres. Terminamos esta segunda ronda y ahora nos tocan las preguntas, que fueron llegando bastantes. Estuvimos acá con el equipo de Ideograma recuperando las preguntas que fueron llegando a YouTube, también las que fueron llegando al hashtag GobernarNN, y vamos con la primera para Antoni. ¿Sí? Antoni, te pregunta Pedro Neira, que la tenemos aquí abajo: ¿cuándo tendremos a líderes con estos 7 atributos que mencionaste, si seguimos en este círculo vicioso en el que los partidos no ayudan a cambiar? Bueno, yo no acostumbro a ser adanista, de decir que todo tiene que empezar de nuevo, que todo lo que está presente no es superable, y en fin, creo que hay que ser un poco moderados y ponderados en el análisis. Creo que hay muchos liderazgos que ya estamos viendo que van en esta dirección y en otras. Esos son los 7 puntos que a mi juicio son los que vienen, los que necesitamos para este nuevo reinicio, para este reset, no tanto para la nueva normalidad, sino para el reset, para el reinicio, y que se expresan, digamos, de diferentes maneras. Se expresan, digamos, algunos de ellos poniendo más el acento en la capacidad científica o empática,
se expresan a veces con una disposición a entender los estados de ánimo y las emociones de la ciudadanía, se expresan a veces con una eficacia cooperativa y colaborativa. En fin, creo que hay avances desiguales, pero hay avances importantes. Pero sí que quisiera destacar a tres tipos o tres tipologías de liderazgo que creo que, a mi juicio, van en la dirección de lo que necesitamos para este reinicio, ¿no? Para este reset. Insisto, más allá de la nueva normalidad, de este reset, de este reinicio. Uno, las mujeres líderes están teniendo, yo creo, que un desempeño más efectivo, más conveniente, más inclusivo. No por su condición de mujer, no ese es el punto, sino por la feminización de sus políticas, que es otra cosa. Por lo tanto, hay un tipo de líderes que están avanzando, a mi juicio, en la buena dirección, que son mayoritariamente las mujeres con responsabilidad política. El segundo tipo de líderes que creo que están avanzando son los liderazgos más próximos, aquellos que están en el ámbito local, municipal, aquellos que están muy cerca de sus ciudadanos. De hecho, creo que el acompañamiento que alcaldes y alcaldesas están teniendo, intendentes y intendentas están teniendo en esta crisis es un acompañamiento interesante, bien recibido por los electores y yo creo que muy incluyente. Por lo tanto, hay otro tipo de líderes que están aquí. Y el tercero son los líderes que no esperábamos, los líderes científicos y los médicos y los epidemiólogos y los expertos en salud pública que han emergido como voces referentes, como voces seguras, como voces tranquilizadoras en estos momentos de incertidumbre y de volatilidad, ¿no? Y de vulnerabilidad. Por lo tanto, mujeres, alcaldes y alcaldesas y científicos que asumen el rol de políticas públicas, de información pública, me parece que son los tres tipos de líderes que están en estos momentos acertando, conectando con las expectativas de la ciudadanía. Y gracias a Pedro por tu pregunta. Seguro Pedro queda muy satisfecho con tu respuesta, Antoni. Vamos con Nacho. Nacho, esta pregunta nos llega desde Guayaquil. ¿Sí? Nos llega desde Guayaquil, Red Tricolor, el usuario. Y nos dice, ver y observar lo que está pasando. ¿La pandemia empodera a los gobiernos? ¿Qué decís, Nacho? Mira, viste que, ¿se acuerdan el cuento de Poe? Nada esconde más que lo evidente. Los gobiernos, voy a retomar el asterisco que planteaba oportunamente Palmira, los gobiernos están empoderados. Yo puedo admitir una valoración positiva, negativa, según el escenario. Nada esconde más que lo evidente. El mundo hace 90 días que vivimos un mundo keynesiano. Los mercados han sido absolutamente intervenidos, regulados. Tal es así, que, digamos, no hace falta tampoco digamos, con el tiempo recorrido ya se puede sacar una conclusión respecto a que hubo partidos y gobiernos, donde tenemos partidos y gobiernos de una orientación ideológica, dicho rápidamente, más de centro-derecha, bueno, convivieron más incómodamente con el tipo de medida que esta crisis exigía, casi como pidiendo disculpas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la idea de cuarentena, ese tipo de medidas, obviamente tiene enormes incompatibilidades ideológicas con lo que puede ser un pensamiento liberal. ¿Está bien? Entonces, podemos sacar una conclusión en ese sentido ideológica. No es que en estos 90 días rigió una especie de gobierno técnico, digamos, epidemiológico, sino que en realidad gobiernos, uno puede advertir, gobiernos con una determinada orientación, con un desempeño discursivo más allá de las medidas. Es decir, Brasil, Inglaterra y Estados Unidos han tenido, más allá de las decisiones y las medidas, una narrativa que yo llamaría darwinista. En cambio, en aquellos países gobernados por fuerzas o partidos más de centroizquierda, predomina una narrativa más que yo llamaría protectora. Ahora bien, ¿por qué hablaba, digamos, de que hay me parece que esta crisis producir una herida, una sangría de capital simbólico, de legitimidad de esa narrativa liberal, neoliberal, que aquí llamé darwinista, que tenía en su argumentación, digamos, más evidente la idea
bueno, que no hacía falta tomar decisiones para aplanar la curva, la idea de aplanar la curva es fuertemente interventora, sino que, bueno, la teoría del rebaño, es decir, dejar hacer al virus, dejar hacer, como si el virus es una especie de mercado epidemiológico donde el virus tiene que fluir sin que sea interrumpido. Por otra parte, entonces, sí quisiera por último retomar lo que decía Palmira. En un primer momento tal vez existió la ilusión de que esta crisis suspendía el conflicto político. Todo lo contrario. Yo creo que desde ya acentúa el conflicto, sobre todo el conflicto político, pero creo yo mucho más el conflicto ideológico. Hoy el centro de gravedad de la discusión es la legitimidad que tienen los estados para intervenir y regular. Entonces, eso diría que sí, que los gobiernos están empoderados, y la pregunta es decir, si superada esta crisis, si esa expresión es posible, si los gobiernos qué incentivo y estímulo tendrán para, entre comillas, devolver esas atribuciones de excepción. Y en todo caso, por último, ¿qué harán los gobiernos con esa nueva legitimidad? Eso abre dos alternativas. Y una de ellas, menos sombría, es la de una mayor extensión de lo que llamé la política de la protección pública, que creo es lo que va a pasar último. Es decir, si hoy midiéramos a través de encuestas en los diferentes países, si es necesario un Estado que regule, un Estado presente, una sanidad pública importante, bueno, sin duda no hace falta, sin duda hoy las adhesiones a esas ideas seguramente son más altas, incluso en países como Chile, digamos, de otro tipo de matriz cultural, que hace 90 días. Perfecto. Gracias, Nacho. Y Palmira, una pregunta para vos que nos llega de Argentina. Carlos Lazzarini, un buen amigo, a quien saludamos desde acá. Y dice Carlos, hablamos de pausa. Vos, Palmira, en el primer round hablaste de pausa. ¿Podemos decir también que el COVID actúa como acelerador y visibilizador de la perplejidad y cambio prepandemia? Sí, bueno, gracias, Carlos, primero por la participación y por la pregunta. Yo, en efecto, sí creo que el COVID y la crisis que está generando el COVID está sirviendo para catapultar, de alguna manera, para acelerar, si quieres, lo que se venía dando. Ahora, aquí hay como muchos matices, ¿no? O sea, en general sí creo que está sirviendo para eso, por eso, insisto, en los países en que se estaban empezando a tomar decisiones, se estaba empezando a aplicar una política pública más de protección, más de centro-izquierda, si queremos llamarlo, si queremos hablar un poco para hablar más claramente, se vienen profundizando medidas en ese sentido, y en los países en los que se venía apostando más pues por medidas más neoliberales, se ha apostado más por el dejar hacer, ¿no? Que es lo que ha pasado en países que han pretendido pues la inmunidad del rebaño, o que incluso han aprovechado la coyuntura para tomar ciertas medidas que priorizan pues o el pago de la deuda o los compromisos con el FMI o cierto otro tipo de medidas más neoliberales, ¿no? Y ahí vemos un poco la diferencia. Claro, aquí y un poco recogiendo el guante que lanzaba Nacho, lo que vemos aquí es, y por eso yo hablaba antes del divorcio, lo que vemos es una diferencia. Claro, si preguntamos a la población, o sea, hoy, en este mismo momento, la población de todos los países van a decir que hace falta una sanidad que cubra a todos, que sea de calidad, que garantice, etcétera, etcétera. El problema es que no todos los gobiernos en este momento están dispuestos a invertir en ese tipo de sanidad, ¿no? Que quizás esa es la disputa. Y obviamente habría que ver también, porque otra de las cuestiones que nos está dejando sobre la mesa el COVID es la revalorización de lo público, ¿no? Ahora Bansky hizo un dibujo que no sé si las personas que nos están viendo lograron verlo, que es la imagen esta del niño que deja al lado sus juguetes, sus superhéroes, y está jugando con las enfermeras, ¿no? Y con los médicos, digamos, en un momento en el que se visualiza y se da importancia a lo público. Hay que ver cuánto va a durar esta revalorización de lo público a nivel social, pero, insisto, el problema es la disputa con ciertas élites, que hay muchas que no están dispuestas a tener a invertir en ese tipo de sanidad, por más que sí estoy de acuerdo en que la opinión pública lo ve así, ¿no? Ahora, una de las aristas más importantes, o quizás que más nos cruzan en esta aceleración de lo que se venía haciendo antes de la pandemia,
aunque es verdad que en otros países puede frenar, pero lo que vemos es que en general se viene profundizando, pero una de las aristas que nos cruza ahí son justamente los tiempos electorales, ¿no? Es decir, cuánto tiempo van a durar estos cambios o la profundización en estos cambios que se venía dando o la ruptura de estos cambios, ¿no? Porque en muchos de los países a nivel mundial y a nivel iberoamericano se van a enfrentar de aquí a un año o de aquí a año y medio, 2 años, con elecciones, bien sean municipales, bien sean autonómicas o bien sean incluso presidenciales, ¿no? Entonces, aquí cuando se nos cruzan los tiempos electorales, que siempre son distintos, obviamente, a los tiempos mediáticos y que siempre son distintos también a los tiempos de una crisis, es cuando a nosotros se nos plantea este reto. Es decir, estos cambios que se están dando y estas decisiones en materia de salud, en materia económica, en materia mediática y en materia política que estamos viendo a nivel iberoamericano, ¿cuánto tiempo van a durar o durante cuánto tiempo se van a mantener, teniendo en cuenta que de aquí a un par de años muchos de los países de Iberoamérica se van a enfrentar a nuevas elecciones, ¿no? Y aquí veremos si los líderes que están predominando, los líderes que están cumpliendo más las expectativas, como nos comentaba antes Anthony, van a mantenerse, o sea, van a recibir nuevamente el apoyo de la ciudadanía o no, o si van a emerger nuevos tipos de liderazgo, sobre todo en los países en los que estamos viendo una situación más complicada y más problemática, ¿no? A nivel político y a nivel social. Mira, Palmira, casi sin darte cuenta, creo, respondiste 2 preguntas casi por el precio de una, porque Santiago David en YouTube preguntaba también por la afectación que puede tener la nueva normalidad en las próximas elecciones. Así que genial, porque aprovechaste y respondiste 2 preguntas. Vamos a hacer una última pregunta, que la voy a tirar encima de la mesa y quien quiera la responde, pero sí les voy a pedir que sean breves, así entra quizás una nueva ronda y terminamos con eso. Andrea Ristol pregunta, ¿cuáles serían las diferencias entre la nueva normalidad en Iberoamérica y Europa, teniendo en cuenta las diferencias sociales y económicas que existen? Gracias, Andrea. Si te parece, Santiago, seguimos el orden que habíamos hecho hasta ahora. Decía antes, Palmira, que los tiempos electorales que vienen veremos cómo es el desenlace en relación con la gestión de la pandemia y su recuperación económica y, digamos, el reforzamiento de lo público. También Nacho apuntaba con esta idea de la dicotomía entre política darwinista, ¿no? De dejar hacer o protectora. Vamos a verlo ahora muy recientemente. ¿Qué sucede? En unas elecciones que son inminentes, que son en la República Dominicana. Fijaros lo que sucede en la República Dominicana, elecciones presidenciales el 5 de julio. El líder opositor, que va en estos momentos en la ventaja en las encuestas, acaba de dar positivo ayer en coronavirus, él y su esposa, a menos de un mes de las elecciones. Un líder opositor que está cuestionando, digamos, al gobierno actual, que lleva mucho tiempo en el poder, pero que está gestionando con grados de eficacia significativos esta pandemia. Vamos a ver qué sucede con todo esto. Vamos a ver cuáles las tensiones entre la gestión y la seguridad y la alternativa de cambio. Vamos a ver qué sucede con un líder político que ha dado positivo a menos de un mes de las elecciones. En fin, es un desafío muy fuerte. Pero no quiero dejar de responder a la pregunta de Andrea Ristol. Sí, creo que van a haber diferencias. América Latina se enfrenta a esta pandemia y a la recuperación económica con un debilitamiento de las políticas públicas, con una crisis económica que puede afectar a millones y millones de trabajadores y trabajadoras, con un deterioro, digamos, de la cohesión social, y eso va a tener la consecuencia de que esta crisis sanitaria va a ser inmediatamente una crisis económica. Y esta crisis económica va a ser una crisis social sin descartar que haya una crisis política institucional. Como sabéis, América Latina es de las regiones del mundo en donde la desconfianza y el descrédito al otro y también a la política, a los partidos y a los gobiernos es más alto, y probablemente hay un desplazamiento
más agudizados sobre la desconfianza y este es un tema que veremos en las próximas semanas y meses. Gracias, Santi, y gracias a todos ustedes. ¿Quién se anima? ¿Palmira, Nacho? No, me parece interesante la pregunta de Andrea. Ahí lo que se me ocurre decir es que, a ver, esta crisis, digamos, conocemos lo que empezamos a conocer de manera exploratoria lo que el virus hace con las personas, no lo que la pandemia hace con las sociedades, digamos, ¿no? Eso es, y ahí me parece que cada sociedad metaboliza esta crisis según sus rasgos, digamos, ¿no? Es decir, es el encuentro entre una crisis y las características políticas, institucionales, culturales y sociales de los distintos países donde esta crisis golpea. Y la ausencia de antecedentes también invita a ser bastante humildes a la hora de hacer pronósticos. Sí creo, y mi hipótesis es sencillamente esa, es que esta crisis provoca un efecto, un impacto sísmico sobre, lo voy a decir más claramente, sobre las preferencias políticas de la ciudadanía. Y hablé en términos de sedimento, ¿por qué? Porque las consecuencias se van a hacer visibles o se van a manifestar más adelante. Recién Anthony hablaba de las elecciones en República Dominicana. Yo podría simplemente, para ilustrar este ejercicio, bueno, hasta hace 90 días sabíamos, entre comillas, que Trump iba a ganar. Hoy no lo sabemos. Bueno, yo creo que esa incógnita es un primer impacto sin duda, de esta crisis y de lo que esta crisis produce. Entonces, me parece, como hipótesis, es que en las próximas elecciones, en la mayoría de los países, aquellos espacios políticos, gobiernos u opositores que tengan como rasgo distintivo un discurso, una propuesta, una orientación programática ideológica más vinculada con la protección pública, van a mejorar su desempeño electoral. Gracias, Nacho. Bueno, Andrea, gracias por la pregunta. Me parece una reflexión súper pertinente porque me parece que nos ayuda o nos da un poco el pie al que hemos aprendido, ¿no? Que es un poco el reto como sociedad, como Estado, como académicos, como consultores. O sea, creo que en general tenemos ese reto de qué hemos aprendido con esta pandemia o qué estamos aprendiendo y cómo vamos a reflejar eso, ¿no? en la nueva normalidad y en la nueva etapa que se viene. Y yo creo que hay un punto en común con diferentes magnitudes, con diferente intensidad, pero hay un punto en común que es la crisis económica, que en algunos países se va a venir y en otros países ya se ha venido. En muchos países de América Latina la crisis económica ya es un hecho, la incertidumbre económica ya es un hecho. Eso va a ir de la mano en muchos de los países de Iberoamérica de una crisis política que yo creo que va a derivar en este aumento de la desafección, en este aumento de la abstención de voto en los países en los que el voto no es obligatorio y de voto por outsiders o por partidos minoritarios en países en los que el voto sí es obligatorio. Esto yo creo que se va a dar en distinta magnitud, con distinta intensidad en los diferentes países de Iberoamérica, pero hay algunos elementos que yo sí creería que son muy diferentes en América Latina, entre los países de América Latina o de Iberoamérica y de Europa, ¿no? El primero de ellos yo quizás lo pondría como el clásico, que es la presencia del Estado. Es decir, uno de los problemas en muchos de los países de Iberoamérica con esta crisis es la debilidad del Estado, ¿no? que hemos visto, digamos, con la crisis, es la debilidad del Estado, ¿no? Frente a países en Europa que tienen un Estado mucho más fuerte, que tienen un estado de bienestar más o menos sólido, mayor o menor grado, obviamente, en función de los países, pero un Estado que existe y que protege a la ciudadanía, ¿no? Yo diría que esa es como la primera gran diferencia entre la nueva etapa en Iberoamérica con respecto a Europa. Creo que también diferenciaría la fortaleza de las instituciones, ¿no? Es verdad que América Latina tiene unos niveles de desconfianza muy fuertes, pero creo que esto está rompiendo, sobre todo en algunos países, esta institucionalidad, ¿no? Y un último elemento que yo también establecería como diferencia entre Iberoamérica y Europa en la nueva normalidad tiene que ver con el elemento tecnológico, ¿no? O sea, es decir, es verdad que lo digital, lo tecnológico ha venido para quedarse, no es que va a haber un paso atrás, pero sí hay una diferencia en las consecuencias de eso. Porque en países como los países de Iberoamérica, en los que el índice de penetración de Internet en algunos casos no llega ni al 40%, las consecuencias de digitalizar la educación, por ejemplo, son muy distintas a digitalizar la educación en países del norte de Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que
siendo en común que la tecnología, la digitalización ha venido para quedarse, las consecuencias de esa digitalización o de esa tecnologización de la nueva etapa van a ser muy distintas en Iberoamérica y en Europa, ¿no? Gracias a Andrea y a todos los participantes por la pregunta y por la participación. Gracias a ti, Palmira, gracias Antoni, gracias Nacho y gracias a las 100 personas, más de 100 personas que estuvieron siguiéndonos en YouTube, en Facebook y en Twitter con este webinar que titulamos Gobernando la nueva normalidad, un diálogo iberoamericano. Fue iberoamericano porque 7 países estuvieron ahí conectados, así que muchísimas gracias. Gracias Flaxo Argentina, gracias Flaxo Ecuador y nos vemos próximamente.